tal, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. No te acerques más. Me voy a sacar esto, sí. Esto, ¿Qué tal? Vamos a mantener... Perfecto, No déjala ahí nos si podemos quieres. besar ni nada. Y ahí tenemos una silla en el otro lado. Ah, perfecto. Para que no tengamos que usar ¿Qué mascarilla. tal? Muy bien. ¿Qué tal todo? Muy bien. Encantado de poder estar aquí. No, y gracias en Madrid. por la en oportunidad. Madrid. Sí. Soy Jaime Maret. Hoy iniciamos una serie de conversaciones con lo que en inglés se llaman thought leaders, que son líderes empresariales, líderes políticos, líderes sociales, pero sobre todo líderes de pensamiento. Tenemos la suerte de iniciar esta serie con la presidenta del Banco de Santander, el principal banco de la Unión Europea, uno de los principales bancos en Latinoamérica, el principal banco también del noreste de Estados Unidos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Ana. Gracias a ti. Tengo una primera pregunta que es obligada, ¿no? ¿Cómo has vivido esta crisis personalmente, profesionalmente, como líder global? ¿Y qué experiencias puedes trasladar a nuestros socios, ¿no? Bueno, lo primero es decir que esta es una crisis, por un lado, sin duda la más importante, la más grave que hemos vivido cualquier persona, no ya de mi generación, sino en el mundo de los últimos 100 años, ¿no? Pero sobre todo porque esta es una crisis sanitaria, ¿no? Y esto es algo que ninguno habíamos visto antes. Y una crisis sanitaria que está derivando en una crisis económica, social gigantesca, ¿no? Y esto es la primera cuestión. Lo que quiere decir que hemos tenido todos que aprender de tema sanitario. O sea, no hay otra. Porque si quieres gestionar lo más importante en esta crisis, que es la salud de tus empleados, de tu equipo, lo primero tienes que entender qué es lo que hay que hacer. Y la realidad es que ha habido mucha confusión al principio y siempre hemos tenido, y cualquier empresa, como prioridad la salud de nuestros empleados, ¿no? Lo segundo también es el equilibrio. Yo siempre digo que lo más difícil en una gestión empresarial es ese equilibrio entre tus equipos, empleados, clientes, accionistas, sociedad, ¿no? Y porque al final tenemos que dar un servicio que, por cierto, se ha considerado servicio esencial. Los sanitarios, por supuesto, han tenido la labor más difícil durante estos meses, pero yo he tenido miles de personas trabajando cada día en las sucursales. Y quizás lo último es que siempre aprendes, ¿no? Y aprender un poco de cómo gestionar esta crisis sanitaria manteniendo lo que yo llamo continuidad del negocio. Es decir, que si tú, Jaime, tienes una empresa, pueda apoyarte con liquidez, con asesoramiento, sobre todo las pequeñas empresas que no sabían muy bien en esta vuelta al trabajo. Entonces yo creo que esto ha sido muy importante, hemos aprendido mucho y creo que esto para mí ha sido también muy significativo de esta crisis, ¿no? Entiendo que lo que me estás diciendo también es que ese hecho de que los bancos estén cerca de sus clientes en estos momentos suponen un cambio en la percepción sobre el sistema bancario y sobre la utilidad de los bancos totalmente diferente a lo que vivimos en la crisis anterior, ¿no? Que en parte estaba muy poco justificada con los bancos españoles que no tenían injerencia pública, ¿no? como las cajas, con alguna honrosa excepción, ¿no? Bueno, sin duda, desde 2008 el sector financiero global y, por supuesto, el europeo y el español se ha reforzado muchísimo, ¿no? Nosotros pues, tenemos 50% más de capital, nuestra cuenta de resultados el año pasado pues, fue casi el doble, si no el doble, de resultados ordinarios comparado con hace 5 años, y esto es lo que te permite aumentar el crédito, ¿no? Y hemos aumentado mucho el crédito desde que empezó la crisis. Esto para un cliente, ¿no? La liquidez es esencial, es el oxígeno que mantiene la empresa viva. Hemos tenido mucho apoyo, no los bancos, sino los clientes del Banco Central Europeo. Se dice que indirectamente, pero de hecho directamente, porque lo que han hecho ha sido dar liquidez al sistema, empezando por los estados comprando deuda pública española. Esto ayuda al sector financiero, que a la vez es capaz de ayudar más a las empresas. Yo creo que ha sido un trabajo en equipo, donde hemos trabajado con los gobiernos, con el Banco Central, sistema financiero, para apoyar a los clientes en una época muy complicada. ¿Y España cómo la ves? ¿Qué crees que se debería hacer para que los políticos entiendan la gravedad del momento y tengan una relación que permita tirar para adelante? ¿Y cómo ves compaginar el tejido productivo privado
con las ayudas públicas sin destrozar el tejido productivo privado, que es de lo que se trataría, ¿no? Bueno, yo creo que, como dicen los chinos, ¿no? La crisis es una oportunidad, ¿no? Y creo que España, yo soy mucho más optimista sobre el futuro de España y de Europa de lo que quizás el mercado lo ve. Y creo que lo importante es tener una visión compartida, tanto como Europa, también como españoles, ¿no? Y es muy fácil decir, bueno, hay cosas que no estamos de acuerdo, pero si lo pensamos, de verdad, lo que nos une es mucho más de lo que nos separa. También creo que hay otras cosas súper importantes, como es la estabilidad institucional, como es la transparencia, como es realmente consensuar las reformas que haya que hacer, los cambios que tengamos que poner en marcha, desde el sistema tributario hasta muchas otras áreas de gobernanza a nivel de país que había que cambiar antes de la crisis y ahora ya no es solo importante, es que es súper urgente, ¿no? ¿Y Europa cómo la ves? Con esas medidas monetarias tan importantes, ¿no? Que se han hecho desde el Banco Central a tiempo esta vez, ¿no? Sí. Y con esa propuesta, ¿no? de fondo de reconstrucción por parte de la Comisión, que tendrá que concretarse y tendrá letra pequeña en un tiempo. ¿Cómo ves? ¿Crees que esas ayudas monetarias y fiscales van a ser suficientes? ¿Crees que que la Unión Europea va a salir reforzada? Tú tienes una franquicia en el Reino Unido muy importante, has vivido el Brexit en primera persona. ¿Cómo ves Europa? Bueno, el Brexit todavía no lo hemos vivido. Bueno. El Brexit viene el día 1 de enero, entiendo, del 2021, y no hay que olvidarse que este es un factor que, por ser muy políticamente correcto, no es positivo. Es decir, el mercado va a ser más pequeño, o sea, vamos a tener un jugador importante que se sale de la Unión Europea, es la primera vez. Yo siempre decía antes que este es un club al que todo el mundo se quiere incorporar. Ahora tenemos uno de los miembros que ya ha tomado la decisión de salir y esto nos debe hacer reflexionar a nosotros como europeos qué es lo que hay que mejorar, ¿no? Yo siempre digo que Europa tiene un rango de opciones que si estás en el lado correcto en cuanto a creación de empleo y apoyo a la empresa, es muy competitivo. Si estás en el rango que te permite Europa opuesto, no competimos, ¿vale? Y luego no nos olvidemos que Europa, sin duda, es el mejor sistema en cuanto a combinación de crecimiento y solidaridad. Y solamente hay que ver los números en Estados Unidos en esta crisis para entender que el modelo europeo funciona. Yo soy súper pro-América, no me malinterpretes. Me consta. O sea, y creo que tenemos que aprender cosas muy positivas de Estados Unidos y que Estados Unidos tiene que también que mirar las cosas que hacemos en Europa bien. Entonces, cuando se dice que Europa es un museo y estas cosas, es que no te conoces los datos. O sea, lo que es innovación, creatividad, creación de empresas, insisto, cuando estás en el rango correcto en cuanto a apoyo a la empresa, Europa es muy competitivo y al mismo tiempo es solidario, ¿no? Y al final lo que sostiene nuestro sistema de solidaridad es la empresa, es que las empresas tengan beneficios y paguen impuestos y empleen a personas que tienen salarios que soporten a la gente que no tiene trabajo, en fin. Entonces, este es un poco el equilibrio que tenemos que encontrar entre el sistema americano y el europeo y seguir mejorando el sistema europeo. Pero yo creo que Europa, en esta crisis, ha demostrado que es capaz no solo de cambiar, como dicen los americanos, throw away the rule book, pero también ha demostrado una cosa muy importante que siempre nos echaban en cara, que somos lentos. Esta vez hemos hecho medidas totalmente no ortodoxas y nos hemos movido rápido. Y en ese contexto geopolítico, ¿no? Donde hay cada vez más divergencias entre la potencia que hemos tenido en los últimos 100 años, ¿no? Y la potencia emergente que es China, ¿no? Hay dos cuestiones que surgen de allí. La primera es dónde queda Europa y la segunda es cómo eso va a afectar a la globalización que básicamente se inició en el 2001 cuando entró China en la Organización Mundial de Comercio. ¿Tú cómo ves las cadenas de valor globales, la globalización y cómo es la posición de Europa en todo esto? Yo siempre digo que en Europa nos encontramos aquí en una batalla entre dos gigantes, ¿no? O sea, aquí están Estados Unidos y China en una especie de batalla por quién va a ser el líder en el mundo. Pero en cuanto al modelo económico, claramente China, pues en muchas cosas está muy cerca de Estados Unidos y en algunas dicen incluso por delante, ¿no? Y al final el tema económico sí que ayuda también al tema social, político, etcétera. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que existe esta batalla y que Europa tiene que encontrar su lugar.
y volvemos a lo de antes. Es decir, tenemos que encontrar el lugar entre apoyo a la empresa y a la iniciativa privada, incentivos para que los jóvenes no se nos vayan todos a Estados Unidos, que está muy bien, pero algunos ojalá que vengan también americanos a España o a Europa, ¿no? Y esto vienen estudiantes, pero luego cuando van a formar su empresa se van a Estados Unidos y los chinos se vuelven a China, pero queremos más europeos que vuelvan aquí y empiecen empresas grandes que acaben siendo líderes mundiales. Y para esto hay algo que tenemos que repensar, ¿no? ¿Cómo hacemos y cómo conseguimos este equilibrio entre apoyo social, pero también apoyo a las empresas que nos permita competir en la era digital, ¿no? Porque el tamaño importa. Y tú has sido un adalid de todo lo que es el ESG, ¿no? Temas medioambientales, de gobernanza, sociales, que han sido la cultura dominante durante el último año, los últimos 2 años, los últimos 5 años del mundo de la financiación responsable, del mundo de los fondos de inversión responsables, ¿no? ¿Cómo ves ese mundo ahora y sobre todo a nivel medioambiental, donde tú has hecho declaraciones y te has posicionado mucho a favor de la lucha sin paliativos contra el cambio climático, ¿no? Bueno, yo creo que el cambio climático es uno de varios temas, todo relacionado con un poco la empresa responsable, ¿no? Y ser ciudadanos y empresas responsables, y es la diversidad y es todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero sin duda el cambio climático es fundamental, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta durante estos meses que es posible vivir de otra manera, que sí se puede trabajar de otra manera. No vamos a trabajar siempre por Zoom, pero también es verdad que bueno, pues no hace falta a lo mejor viajar para una reunión interna. Entonces, estas cosas es un cambio de comportamiento individual que yo creo que va a influenciar mucho lo que hagamos como sociedad y como colectivo, ¿no? Y bueno, creo que debe ser un impulsor hacia ese cambio de consumir de otra manera, de respetar el medio ambiente en todo lo que hagamos y conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible, que no solamente es el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, la inclusión digital, creo que es otra de las cosas que hemos visto en esta crisis, ¿no? Si tú tienes un hijo de 12 años y tienes un iPad o un ordenador, te has podido conectar con el colegio. Exacto. En España, lo recordaba ayer, de las familias con menos 900 euros o menos de ingresos, el 40% no tenían ni iPad ni ordenador para sus hijos. Claro, 2 o 3 meses, casi 3 meses de no estar conectado a tu colegio versus el resto de tus compañeros que sí lo han estado. Entonces, esta brecha digital es otra de las cuestiones que tenemos que resolver, porque lo que nos va a pasar con esta crisis es que va a aumentar esa brecha. Ana, me gusta mucho, y desde como institución que tiene un comité de diversidad muy importante como es la Cámara, me gusta mucho cómo te posicionas en el tema del apoyo al mérito y la diversidad de género, ¿no? ¿Cómo ves ese mundo ahora? ¿Cuál es tu posicionamiento? Me gustaría saber un poco. Bueno, o sea, hubo mucho revuelo hace 1 año o 2 años cuando, entre comillas, me declaré feminista, ¿no? Y era como si antes no lo hubiese sido, ¿vale? O sea, para mí ser feminista es hacer lo correcto. Y yo digo, los hombres también necesitamos que seáis feministas, porque al final es estar a favor. Yo soy feminista. Claro, mi marido también lo dijo públicamente en el programa de Jesús Calleja, y espero que muchos hombres, o casi todos, lo sean, o todos, porque al final es reconocer, primero, que yo siempre digo, si el talento está dividido 50-50 entre hombres y mujeres, bueno, pues lo lógico, por supuesto, no va a ser siempre exactamente eso, pero deberíamos tener hombres y mujeres al mismo nivel en todas las empresas, no solo en la base de la pirámide, sino a niveles directivos. Entonces, cuando ves que eso no ocurre, naturalmente, y esto es un poco lo que yo vine a decir, es que hace 15 años yo digo, bueno, pues esto es tan obvio, y yo llevo haciendo políticas pro igualdad y pro igualdad de oportunidades al final desde que estaba en Banesto. O sea, esto no es de hoy, desde que tuve la oportunidad de hacerlo. Y lo que me di cuenta después de unos años es que o hacemos políticas activas o no pasa. Entonces te pones a mirar por qué no pasa y miras los datos y te das cuenta que hay factores culturales. O sea, yo hacía banca de inversión, iba de roadshow por los países. No, espera, no, todavía peor. Entonces, si una mujer joven iba después de cenar con todos los hombres, digamos, a tomar algo,
pues como que no se veía bien. Pues tú no ibas, iban los hombres, la relación que se formaba era más estrecha, al final ascendían más hombres que mujeres. Entonces hay un tema cultural clarísimo y luego hay un tema de familia. O sea, los datos demuestran que cuando las mujeres tienen familia, pues se quedan atrás y en cambio los hombres no. Entonces, claramente las mujeres estaban tomando más responsabilidad en las casas que sus parejas, en este caso los hombres. Pero bueno, estas son un poco las cosas que tenemos que solucionar. Pues muchísimas gracias. Gracias.